15 de noviembre, día 2. El capitán ordena inundar los tanques de lastre para estabilizar la nave en un segundo intento desesperado por salvar el Prestige. Pero sus esfuerzos son estériles. Un ingeniero español acude a bordo, menos preocupado por el estado del petrolero que por volver a poner en marcha los motores. Comienza así una fatídica odisea. Cada golpe de mar empuja cada vez más al Prestige hacia una muerte cierta. El barco sigue alejándose de la costa. Se exige que a un mínimo de 120 millas náuticas mar adentro. Pero allí el oleaje es más intenso y en consecuencia mayor también el peligro. Estamos seguros de que si hubiera sido remolcado a un lugar resguardado del fuerte oleaje, no se habría partido ni hundido. Pero no es la primera vez que ocurre algo así en España. Hace 10 años el petrolero Mar Egeo encalló en A Coruña, vertiendo unas 79.000 toneladas de crudo que cubrieron 200 kilómetros de costa. El buque tanque griego ardió durante 24 horas. Las poblaciones vecinas fueron evacuadas y cientos de marineros perdieron su empleo. Solo una semana antes del desastre del Prestige, algunos de ellos cobraban sus últimas indemnizaciones. No es de extrañar el afán de las autoridades porque no se repitiera la historia con el Prestige, perteneciente además a la misma naviera que el Mar Egeo. Isla griega de Andros. Esta residencia es propiedad de una dinastía de armadores, los Colutros, acaudalada familia poseedora hace 7 décadas de una nutrida flota. Hoy día la fortuna de los Colutros permanece a buen recaudo, en un fondo fiduciario. De todos sus barcos, los que no se han quedado obsoletos, se han hundido. Hace 15 años, Ibai Colutros, hija adoptiva del fundador de la naviera, compró el Prestige por 11 millones de dólares. Iba a anotarse el tercer naufragio en su cuenta particular. Otro barco de su flota vertió 280.000 toneladas de crudo en el Caribe en 1979. ¿Es Ibai Colutros la culpable del hundimiento del Prestige? A esta y otras preguntas respondió lacónicamente un abogado. El Prestige está matriculado en Liberia y navega bajo pabellón registrado en las Bahamas. La isla de Andros y la familia Colutros son un reducto impenetrable. 26.000 toneladas de combustible esperan tocar puerto en este otro barco. El Aethenian Fidelity se dispone a hacer escala en el puerto del Pireo. Capitán y tripulación zarparon un día en este barco desde el Báltico y llevan navegando en él varios años. Este buque es 10 años más joven que el Prestige y algo más pequeño. Sus propietarios niegan todo vínculo con el petrolero hundido y denuncian lo que consideran una campaña de intoxicación contra una empresa respetable. Esta tripulación busca un punto donde repostar. Se exige máxima concentración, puesto que barco y carga están valorados en varios millones de dólares. Trabajan para la naviera griega propietaria del barco, no de su carga. Esta pertenece a la empresa fletadora, que encargó un envío de combustible desde Georgia hasta Ámsterdam. El precio de fletado suele estar sujeto a negociación. Barcos seguros como el Athenian tienen altos costes de fletado. Otros, como el Prestige, son mucho más asequibles. El Prestige constituía, en consecuencia, una tentadora oferta. La mayor parte de las firmas fletadoras tienen que mantener una imagen intachable de cara a sus clientes. Por eso son muy cautelosas a la hora de seleccionar los barcos a los que van a confiar el transporte de sus mercancías. Pero hay empresas, no muchas, espero, que prefieren fletar barcos más baratos, sin reparar demasiado en su calidad. Por supuesto que siempre se intenta hallar un equilibrio calidad-precio. Pero a fin de cuentas, lo que se debe valorar es la prudencia y profesionalidad de las firmas fletadoras a la hora de seleccionar tal o cual carguero. Un monocasco como el Prestige ofrece garantías muy limitadas, por consiguiente también a inferior precio. Este muelle, en el puerto del Pireo, en otro tiempo un gran astillero, se utiliza ahora casi exclusivamente para remozar viejos monocascos. Desde el desastre del Prestige se ha prohibido el atraque de 2015 de estos monocascos en la Unión Europea. Pero estos barcos cambian frecuentemente de dueños.
una mano de pintura, un nuevo nombre y a navegar de nuevo. Ya no a Europa o América, sino a África, un mercado en expansión. Como ha dejado patente el ejemplo del Prestige, los responsables de estos desastres suelen quedar ocultos tras empresas fachada de exóticos nombres, intrincadas redes de titularidad y complejos convenios de fletado que hasta a los expertos cuesta descifrar. Las navieras proveedoras endosan toda la responsabilidad a las compañías que aceptan las condiciones de alquiler. Yo le alquilo a usted uno de mis barcos, por un plazo de 5 años, sin tripulación, tal como está. Solo es un contrato de alquiler. Todo lo demás corre de su cuenta. Contratación de personal, costes de mantenimiento, renovación de certificados, etc. En todos esos aspectos yo quedo totalmente al margen. Incluso en caso de accidente yo tengo las manos limpias, no tengo nada que ver. Porque el operador es usted, no yo. No estoy sujeto a responsabilidad subsidiaria alguna. El Prestige había sido reparado en China hacía 2 años. Sus soldaduras pudieron romperse durante la tormenta. Eso explicaría esa especie de explosión que declaró oír el capitán. ¿Realizaron las reparaciones profesionales expertos y bajo supervisión de la fletadora? La Agencia Americana de Navegación, el organismo regulador más importante en materia de seguridad marítima, no detectó fallos en el Prestige. El mal tiempo, por sí solo, no pudo ser de ningún modo la causa directa de una rotura en el casco del petrolero. Presumiblemente era lo bastante resistente como para resistir condiciones meteorológicas mucho peores. Quizá entonces unas reparaciones deficientes y un capitán obstinado propiciaron el desastre. He tenido ocasión de conocer un poco al capitán y el modo en que obró, y estoy en condiciones de afirmar que mostró un talante muy cooperante. Me consta que actuó en todo momento en interés del barco y la tripulación, y como digo, nos ha prestado gran ayuda en todo el proceso. Como capitán de la vieja escuela, Mangouras fue el último en abandonar el buque. En cuanto tocó tierra se le trató como a un criminal peligroso y se le retuvo durante 3 meses hasta que el seguro pagó los 3 millones de euros de fianza. Debe presentarse en comisaría diariamente y se le ha prohibido hacer declaraciones públicas. 3 días después del primer SOS, el Prestige fue abandonado a su suerte. Verano de 2003. Los daños causados por el Prestige se elevan a 2.000 millones de euros. El juicio se celebra en el juzgado de Corcubión, cerca de Musía, el que podríamos llamar escenario central del crimen. Al instructor del caso no le será fácil identificar a los culpables, pero Fraga Iribarne, ex ministro de Información y presidente de la Xunta de Galicia, baraja algunos nombres. Da la casualidad de que esa es la función no mía, sino de los jueces. Y hay un juez encargado del asunto que lo está llevando con gran diligencia y esperemos que sacará las conclusiones apropiadas a las que yo, que también soy abogado y he sido profesor de Derecho Público, no me puedo adelantar. Pero que desde luego va a haber responsabilidades muy probablemente de los que están ya procesados, como el capitán o la compañía de transportes, evidentemente es probable. El capitán no. Al menos así lo cree la Asociación Griega de Capitanes, de la cual Mangouras es miembro de honor, aunque no abone sus cuotas desde 1975. El presidente de la asociación ha redactado una carta de apoyo a Mangouras. El Prestige no fue hundido por su capitán, sino por la incapacidad para afrontar una crisis. El Prestige permanece hundido a más de 3.000 metros de profundidad, pero la reputación de quienes sellaron su destino se ha hundido en abismos tan hondos que ni siquiera figuran en ningún mapa. ¿Fue el capitán Mangouras el chivo expiatorio de las autoridades Sí, yo así lo creo.
En estos juegos de política y altas finanzas, el capitán siempre acaba siendo el chivo expiatorio. Si hubieran hecho caso a una sola de las advertencias del capitán, muy probablemente el barco no se habría hundido, desencadenando esa masiva marea contaminante. 16 de noviembre, día 4. El Prestige pierde su sección lateral. Desoyendo los consejos de los expertos, las autoridades españolas se aferran a la consigna cuanto más lejos, mejor. El buque es remolcado hacia el norte, luego hacia el oeste y por último hacia el sur. Su ruta es vigilada permanentemente por un buque patrullero de la Armada, un hecho que tiene inmediatas implicaciones diplomáticas. Para defender la imagen de su flota, el ministro griego de Transporte y Comunicaciones declara públicamente que el Prestige ha sido hundido por la Marina española. En lugar de hundir el barco en alta mar, deberían haber hecho lo que estaban obligados a hacer, dejando completamente al margen cuestiones de política interior y exterior. A mí no me interesan las protestas de autoridades locales ni de dirigentes autonómicos. Deberían haber escoltado el barco hasta una bahía protegida y a poder ser a puerto. En un clima de crispación creciente, España es culpada del desastre por no haber conducido el Prestige a puerto. Mientras, Fraga, por su parte, insta al ministro griego a asumir sus responsabilidades en la catástrofe. Pero ya la han hecho ustedes. Yo ya he descalificado al ministro griego de Transportes para hablar sobre este asunto. Son los que más infringen la legislación marítima, son los que usan siempre banderas y tripulaciones de conveniencia. Por lo tanto, no tienen autoridad ninguna en esta materia.